Bueno, muchas gracias por estar acá. Em, el día de hoy vamos a continuar con otra de las unidades em, que giran en torno a la priorización, ¿no? De nodos y también de enlaces. Em, y bueno, también primero vamos a ver una función extra de una de las funciones de R que vimos la clase pasada de Macurini para estimar el índice de probabilidad de conectividad y el índice integral de conectividad. Em, Antes, muy brevemente, les recuerdo esta parte de cómo funcionan estos índices. Tenemos el paisaje, ¿no? Tenemos los nodos y tenemos estas distancias que nos hablan sobre la conexión o la conectividad que tienen estos nodos en el paisaje. Y además tenemos un umbral de distancia con el que podemos establecer si algo está conectado o no conectado o bien asignar probabilidades. Em, entonces, un primer paso es, tengo todos los nodos, tengo todas las distancias, estimo en este caso el índice de probabilidad de conectividad, que va entre 0 y 1. em, y bueno, tengo este índice inicial, ¿no? Con todos los nodos. Em, Después retiro uno de los nodos em, y vuelvo a estimar este índice de probabilidad de conectividad, pero sin este nodo que acabo de retirar. Y aplico esta fórmula muy sencilla para estimar el delta o la contribución relativa del parche que se retiró, comparando los dos índices, ¿no? Los dos valores. Uno donde están todos los nodos en el paisaje y otro que es el PC', donde se retiró uno de estos nodos. De esta forma podemos obtener valores que están expresados en porcentaje. Em, Mientras más alto sea el valor, más cercano a 100, pues la contribución será mucho más alta para mantener la red de nodos conectadas. Esa es la idea, en términos muy generales, de estos índices que hemos estado viendo. En esta clase y en las que siguen, muy probablemente solo me voy a enfocar a la probabilidad de conectividad, a este índice probabilístico, aunque lo que comente se aplica también para el otro índice, que es el binario del índice integral de conectividad. Em, y bueno, es un proceso que se repite, se retira cada uno de los nodos, se hace la comparación y se obtiene el delta, ¿no? Aplicando esa fórmula. Y bueno, algo muy importante de recordar son las fracciones de las métricas, ¿no? Tenemos esta fracción que es el delta, que es el aporte total de un parche a la conectividad global del paisaje. Em, Tenemos la fracción intra, que se obtiene también, em, que es el aporte del parche por sí mismo, la conectividad dentro del parche. La fracción flux, que es el flujo de dispersión ponderado por el atributo del parche recibido, originado a través de los enlaces del parche, o más sencillo, el aporte del parche como origen o destino de conexiones hacia otros parches. Y esta fracción connector que mide su papel como, digamos, como conector o puente entre áreas que sin él quedarían desconectadas, ¿no? Em, bueno, ayuda a detectar estos stepping stones, ¿no? Son sitios de paso que no destacan por su calidad de hábitat o su tamaño, pero sí son importantes para alcanzar otros parches o nodos. Eh, pero hay una función, existe una función dentro de este paquete, o más bien un argumento dentro de la función que vimos, em, que te ayuda a evaluar no solo esta contribución de estos nodos, sino también de nodos o parches que todavía quizá no existen en el paisaje o se está mejorando su permeabilidad, su calidad, bajo trabajos de conservación o de restauración, ¿no? Entonces, a estos nodos, digamos que podemos evaluar
cuánto contribuirían, ¿no? Para la conectividad, mantener la conectividad o incrementar la conectividad en la red. Cuál sería su aportación individual, ¿no? En caso de restaurar o de conservar estas áreas. Y bueno, es una opción que resulta bastante útil para evaluar o el monitoreo de programas de restauración, de conservación y también para la toma de decisiones, ¿no? Em, Saber restaurar y conservar con perspectiva de conectividad. Em, y bueno, aquí le paro en esta primera parte. Vamos a la guía y ahí encontrarán nuevas secciones. Ahora está la sección 6, que es prioridades de restauración con esta función MK de PCI-C. Y bueno, aquí les presento un ejercicio utilizando dos argumentos que son bastante sencillos. El primero es restauración, restoration, eh, que es un valor que debe de ser un vector o nombre de la columna que indica si cada nodo es existente, es decir, estos nodos en verde que vemos en este ejemplo existen, ¿no? En el paisaje y entonces a eso les damos un valor de uno en esa columna. O son nodos o parches que son propuestos para restauración. A esos nodos, como el naranja que les mostraba aquí, les damos un valor de cero. Eh, y si es nulo, se considera que todos los nodos pues existen. Entonces, em, este es el primer argumento que se tiene que llenar. Ahorita les muestro cómo. El segundo argumento es only restore, que es si quieres que solo te haga, digamos, esta estimación de este índice de restauración, de contribución a la restauración de la conectividad, o quieres que también te estime lo que ya vimos, ¿no? Las fracciones del delta PC, la fracción intra, la fracción flux, la fracción connector. em, si está como true, va a descartar todo eso y solo va a hacer la operación de estimar este índice o fracción para prioridad de restauración. Em, Son los únicos dos argumentos extra que vamos a utilizar con esta función el día de hoy. Continuamos usando este vector de parches de 404 parches o nodos del eje neovolcánico en México. Em, y para generar un escenario hipotético, esto es 100% hipotético, de restauración, seleccionaremos aleatoriamente 100 parches para restaurar. Voy a seleccionar 100 de estos parches de manera aleatoria para, digamos, implementar acciones de restauración. Em, entonces, el supuesto detrás es que 300, como le estoy restando 100 que van a ser restaurados, 304 parches eh, deben de tener una nueva columna, ¿no? O más bien, a este vector le voy a agregar una nueva columna donde debo de asignar dos clases de valores. Uno si existe y cero si va a ser restaurado. Entonces, a 304 parches les debo de asignar un valor de uno y al resto que van a ser restaurados, en este caso hipotético, les voy a asignar un valor de cero. Esa es la primera tarea. Entonces, aquí lo voy a hacer. Aquí están las líneas. Yo coloqué esta semilla para que tengamos, digamos, el mismo ejemplo, pero no es necesario usarla. Bueno, a menos que ustedes lo consideren. Esto se hace para seleccionar de forma aleatoria siempre la misma combinación de parches o de números, ¿no? En este ejemplo, que es hipotético, digamos que lo que en un caso real, creo que más bien no es aleatorio a la selección, sino que ustedes ya sabrían cuál de esos parches debe de tener valor cero y cuál debe de tener valor uno, ¿no?
Aquí es totalmente aleatorio. Para hacer este ejemplo voy a usar esta función que se llama sample y lo que te pide son dos cosas. Primero, pues los números que va a seleccionar de forma aleatoria, ¿no? El conjunto de números. Yo aquí utilicé esto que es un uno, dos puntos y n row, que son el número de filas que tiene mi capa de nodos, ¿no? Que es con la que hemos estado trabajando. Son 404 filas porque son 404 geometrías o parches o nodos. Entonces va a ir del 1 al 404, ¿no? Es un vector que va del 1 al 404. Y le pido que seleccione 100 de ellos de forma aleatoria. Em, y bueno, entonces voy a tomar esto, lo voy a copiar y veámoslo aquí. Entonces, lo primero que tienen que hacer, recuerden, es pues cargar, ¿no? Su capa de hábitat, de nodos, de hábitat y de paisaje que descargamos en las sesiones anteriores. Y bueno, aquí está. Este, así es como se ve, ¿no? Y bueno, antes también, lógico, cargar, bueno, todas estas librerías, ¿no? Con las que vamos a estar trabajando. Lo voy a hacer de nuevo. Entonces, así lo hizo mi vector con los 404 parches, son 404 filas. Y cuando se corre esto digo, pueden hacerlo sin necesidad de la semilla para tomar siempre los 100 iguales. Digamos que tengamos el mismo ejemplo ustedes y yo, pueden utilizar, pueden no usarlo y seleccionar otros para que vean que corre. Pero bueno, aquí ya seleccioné 100 números que corresponden a 100 posiciones dentro de mi vector, ¿no? Selecciono el 137, no sé, el 24, el 13, etcétera. Em, y lo siguiente es que voy a crear un nuevo campo dentro de mi vector de, de nodos. Recuerden que para crear un campo pues, solamente utilizamos el signo de peso o de moneda. Lo digo así porque estoy en México. eh, y el nombre de la columna, ¿no? Eh, en este caso yo le puse restauración, pero recuerden que ustedes pueden variar. De hecho, yo les aconsejo cambiar nombres, ¿no? De los objetos, de las columnas, distinto a lo que te da el manual para que vayan practicando. Creo que eso te obliga un poco a practicar. Entonces, yo aquí en este caso estoy creando pues una columna nueva que se va a llamar restauración. A toda esa columna le voy a dar el valor de uno. Y ahorita voy a asignar los valores de cero. Los asigno creando una variante que es seleccionar posiciones. Para seleccionar posiciones hay que usar el corchete, ¿no? Y dentro, pues lo que te pide es la posición, ¿no? Cuáles son los que vas a seleccionar, qué número tienen. Y como esos números los tenemos en este objeto que se llama parche restauración, que seleccionó de forma aleatoria, entonces va a seleccionar esos parches o nodos y lo único que resta es asignarles un valor nuevo. Yo le voy a dar el valor de cero. Entonces, pues ya tenemos esa nueva columna, ¿no? Que tiene valores de uno para los nodos que ya están en este ejemplo, en el paisaje, y valores de cero para los que van en este ejemplo hipotético, ser restaurados, ¿no?
Esto pues ustedes lo podrían hacer en un sistema de información geográfica con mayor comodidad. Tienen digamos, su, su vector y lo trabajan en un sistema de información geográfica, crean un nuevo campo con el nombre que ustedes gusten y van asignando unos o ceros a lo que ustedes consideren, ¿no? Bueno, hecha esa parte, ahora sí aplicamos la función. Ya tenemos todo lo necesario. Tenemos una nueva columna que tiene valores de 0 y de 1. Eh, y bueno, aquí vamos a usar de nuevo el índice PC, la probabilidad de 0,5 bajo un umbral de 10 kilómetros. Para este ejemplo estoy usando la distancia de tipo borde, quedamos que era la más precisa entre las euclidianas. Y bueno, es 100% demostrativo este ejercicio. Y bueno, todo lo demás es lo mismo. Vean que es la misma función, son los mismos campos que estuvimos usando. Lo único que se activa o que voy a usar son dos nuevos argumentos. Restoration, que aquí le debo de indicar el nombre de la columna, ¿no? Que contiene mi información sobre esta relación binaria de unos y de ceros. En mi caso, pues yo le coloqué ese nombre, restauración, entonces lo coloco entrecomillado. Y la segunda opción es Only Restore, que es si yo quiero que solo me haga esa operación, ¿no? El ejercicio de restauración, o quiero que además pues me dé lo que ya hemos hecho, ¿no? Las fracciones y las fracciones, ¿no? Del delta. Yo en este caso lo puse como true, para que solo me haga lo de restauración. Y bueno, aquí está ya corriendo. Y bueno, terminó. Ahora, lo que regresa es pues un vector con las características del vector que le damos de entrada, que es Habitat Nodes, em, solo que agregó pues un campo más, solo uno, que se llama DPCRS, ¿no? Si nosotros usamos aquí el índice integral de conectividad, te va a decir DIIC res. Eh, ¿Y qué es una fracción o índice, digamos, de la contribución potencial que tienen para la conectividad? Eh, Aquí viene una explicación, ¿no? Se crea esta columna, los valores van de -100 a 100 debido a que su contribución puede incluso ser negativa, es decir, disminuye la conectividad global al restaurarlo. Y ese es uno de los grandes problemas, bueno, que estamos discutiendo, ¿no? Bajo esta aproximación o bajo otras aproximaciones que a veces no se considera y no se modela del todo. Y es que al generar un nuevo nodo, puede ser que incluso em, desvíes el flujo, ¿no? Y hagas que el flujo potencial o la conectividad potencial entre nodos disminuya, ¿no? Y es algo que, digamos, se sigue trabajando, modelando, pero resulta bastante útil. Yo aquí les coloqué un ejemplo de visualización, como siempre, y sigo usando ggplot. Creo que sigue siendo la opción más sencilla, bueno, al menos para mí. Em, Hay otras que también me gustan, que es TMAP. A ver si después les muestro cómo se usa esa paquetería. Pero por ahora puse ggplot y, cierto, me faltó cargar esto de paisaje. A ver si lo tengo por aquí. Aquí está el paisaje. Y bueno, aquí lo que vemos son pues todos los parches o nodos. Y lo que pasa es que muchos de ellos pues tienen valores de 0, ¿no? Porque no participaron como tal en la restauración.
Entonces, pues meten mucho ruido para la visualización. Realmente los que se deberían de ver solamente son los parches, 100 parches que se seleccionaron de forma aleatoria. Es por eso que yo aquí en el ejemplo de más abajo, generé otro objeto que a mí se me ocurrió ponerle así, PC Restauración 2, em, y seleccioné, digamos, aquí seleccioné la columna restauración y solamente los valores igual a cero, que son los que, em, pues en nuestro ejemplo, se van a restaurar, ¿no? No existen en una primera ronda en el paisaje, sí existen en una segunda ronda, ¿no? Eh, y bueno, aquí está este plot de visualización que creo que ayuda a interpretar bastante el resultado. Y bueno, aquí está el resultado. Mm, Y lo que observamos aquí en este caso, pues cambié un poco los colores. Em, en azul vemos los eh, nodos o parches que al restaurarlos, pues la contribución no es que cambie demasiado. Entonces, digamos, tienen un menor valor, ¿no? En este índice de restauración. Mientras que en rojo vemos los parches o nodos que tienen un mayor valor, eh, una contribución principalmente positiva cuando se agregan en esta red, ¿no? Cuando aparecen en el paisaje y se restauran. Eh, en este caso, pues digamos como tomadores de decisiones o investigadores o estudiantes o digamos cualquier ámbito que ustedes desarrollen, pues para informar este tipo de resultados, pues sí sería, digamos que con este índice la sugerencia es restaurar al menos aquí visualmente estos dos parches en rojo, ¿no? Que vemos en rojo. Parecen ser que con esta perspectiva de conectividad, ¿no? Habría que analizar muchas más cosas, pero al menos desde la conectividad, eh, pues resultan más relevantes, ¿no? Em, y, y bueno, ese es el ejemplo, el primer ejemplo. Aquí vemos otra opción que es cuando le quito only restore, lo cambio de true a false. Lo que va a pasar es que además de esta fracción de PCRes o de restauración, pues me va a estimar también las otras fracciones que ya estuvimos, em, digamos, analizando, ¿no? Como ven, lo único que cambié es only restore de true a false y pues va a ser ahora la estimación de todas las otras índices, ¿no? Dice, nos pregunta, bueno, pregunta aquí Ronald, muy buena pregunta. ¿Y es posible realizar una reclasificación de los valores? Por ejemplo, muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Sí, totalmente. Creo que uno de los retos con estos índices y otros índices de conectividad o modelos de conectividad es siempre la presentación, ¿no? Para facilitar la interpretación a las personas que no están muy relacionadas con el tema o tomadoras de decisiones, personas interesadas, ¿no? Y una muy buena forma de hacerlo es generando esas categorías. Creo que a mí en lo particular es algo que me ha funcionado bastante y siempre pruebo entre generar Jenks o generar cuantiles, ¿no? Que en este caso serían quintiles. Em, si hay que buscar una forma, ¿no? De cómo transmitir nuestro mensaje de forma apropiada. Em, sí, totalmente. Bueno, aquí ya terminó. Y como ven, pues genera el vector, pero como le quité esta restricción, lo puse como false, pues ahora me genera estas fracciones que ya habíamos visto, ¿no? En la salida.
Entonces, son dos argumentos muy sencillos. Es, yo creo, de los primeros índices que salieron que se preocupaban por este tema de la simulación de nodos o de parches que no existen en un tiempo uno, en un tiempo dos ya existen, ¿no? Y se evalúa su contribución. Em, en este caso, pues como se ha usado y manejado y tiene un poco más de sentido, es utilizando la palabra restauración, pero pues puede, digamos, usarse de otra forma, ¿no? Eh, pero el uso principal es en la restauración y casos hipotéticos, o yo también lo he visto em, que se ha usado para, bueno, en proyectos donde a veces trabajo o he recomendado cosas, lo usamos como indicadores de éxito, ¿no? Eh, Conforme se van restaurando pequeñas zonas, pues se va evaluando qué tanto está contribuyendo o no a la conectividad. Recuerden que este caso es muy sencillo, pero bien podríamos asignarle un atributo distinto a los parches, ¿no? Y en lugar de solo el área, pues podría ser calidad, integridad ecológica. Bueno, aquí pregunta Luis, ¿podrías aclararme un poco el concepto de la fracción intra? Se refiere a estimar la conectividad dentro del parche. En ese caso, no debería cada parche individual tener una conectividad igual a uno por definición. Es decir, un parche puede entenderse como un conjunto de nodos aislados que están conectados entre sí. Ah, sí, cada parche siempre se interpreta de forma independiente, ¿no? En realidad lo que estamos aplicando, y vean las fórmulas, no sé si se percataron de eso, pero las fórmulas que estuvimos manejando son fórmulas de metapoblaciones. Eh, se usan en ecología de metapoblaciones o de metacomunidades también. Y pues, si uno de los supuestos es que son unidades independientes cada uno de los parches o nodos. Y esta fracción intra sí se refiere a la conectividad dentro del parche y depende solamente del atributo, ¿no? No entra como tal, digamos, un análisis más complejo, solamente es el valor del atributo, ya sea el área o un índice que ya toca planearlo, digamos, y es uno de los retos de estos índices, ¿no? ¿Qué atributo asignarle? Y ha sido tema de discusión, yo creo, por mucho tiempo, porque es una de las virtudes, pero también una de los mayores retos, porque de qué forma puedo retratar esa conectividad dentro del parche, ¿no? Am, Solamente el área, mientras más grande, mi supuesto es que existe mayor conectividad dentro, o más bien debo de construir un índice que trate de evaluar su calidad, ¿no? Y esa calidad asociarla a la conectividad. Ahí es donde está el reto. Em, pero esa fracción intra solamente se refiere a esa conectividad dentro del parche, ¿no? El aporte que da por sí mismo, pero está totalmente sesgado a al atributo. Hola, Mauricio. En este ejemplo, pues solo fue un ejemplo, ¿no? Para seleccionar de forma aleatoria 100 parches. Am, pero, pues, es como les comento, es totalmente un ejemplo ahí que se me ocurrió de tomar 100 parches, pero podrían ser 10, uno o 300, ¿no? Lo que te va a aplicar es esa fracción de PCRES, te lo va a aplicar a esos parches, ¿no? Que en teoría fueron restaurados, ¿no? Em, pero sí, este es un ejemplo muestra aleatorio, solamente para este ejemplo. En tu trabajo tú tendrías que saber cuáles parches son los que, o cuáles áreas, ¿no? Serían potencialmente restauradas y tendrías que construir ese parche, ¿no? Ese vector.
Sí, de nada, Mauricio. Y la última pregunta que voy a leer, dice Didier, bueno, por ahora, eh, y al final los leo. Este parámetro de restauración entonces aplicaría em, para parches o polígonos que aún no existen, es decir, áreas proyectadas a convertirse en parches de hábitat. Sí, totalmente. O sea, esa es la aplicación real, ¿no? La idea es que simules qué pasaría si yo restauro esta área, ¿no? ¿Qué pasaría si yo mejoro, o sea, si estoy utilizando como atributos la calidad de hábitat? Pues qué pasaría si en esta área, en este límite espacial, este polígono, yo restauro y mejoro la calidad, ¿no? De hábitat. Entonces, así es como lo visualizamos hasta ahora, pero desde luego que también podrías tener un ejercicio similar al que yo hice, ¿no? De parches que en teoría ya existen y pues simular su contribución, ¿no? Pero pues digamos que no sé qué tanto sentido o qué pregunta de investigación se podría responder así. Pero sí, la idea inicial y la aportación o pensamos que debería de usarse este índice es como tú lo dices, o sea, generar áreas proyectadas a convertirse en parches de hábitat que todavía no existen y que se podrían restaurar. Y de esa forma evalúas su contribución potencial para aumentar la conectividad en el paisaje y con base en eso tomas decisiones, ¿no? Al final, tristemente, digo, tenemos presupuestos limitados y condiciones también a veces socioambientales limitadas, ¿no? Que te hacen tomar decisiones y tienes que tomar decisiones bien informadas, que yo creo que es la lógica de estos índices. Vale. Bueno, si tienen más preguntas, háganlas y al final las leo. Me voy a seguir con la que sigue porque va a tardar un poquito. Igual ahí podemos discutir un poco y, y platicar de lo que gusten. Bueno, nos quedamos con esta parte. Ahora aquí va una pregunta para ustedes. Ojalá participen. ¿Creen que la ubicación espacial de un nodo, por ejemplo, si está en la periferia del paisaje, y su tamaño, además, ¿no? Pueden influir en cómo se valora su contribución a la conectividad al usar el índice PC o su delta DPC? También aplica para el índice IIC y su delta DIC. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿es posible que algunos nodos importantes estén siendo subestimados? ¿Ustedes qué opinan? Eh, a ver si a alguien se le ocurre algo y si no, les, les muestro un poco lo que nosotros pensamos. ¿Nadie? Eh, Sí. yo pienso que sí, porque, Ujú, por ejemplo, el análisis va a tomar en cuenta solo lo que está dentro del paisaje. ujú, Y, por ejemplo, miraba unos parches al sur y al norte ujú. que no tienen otros nodos cercanos al sur, en el caso de los que están al sur, Sí, y los del norte. Y el tamaño, por supuesto, que influye, claro. pensaría. Sí, totalmente. Muchas gracias, Armando, de verdad, por participar. Eh, sí, básicamente respondió Armando la pregunta, ¿no? Claro que existen sesgos por su posición y también por su tamaño. Em, Sobre todo, como decía, si consideramos paisajes que pues son muy grandes, ¿no? Yo aquí hice un ejemplo, hice mi mejor esfuerzo. Ah, Supongamos que tenemos este paisaje e imaginemos que es gigante como el que estamos analizando, de hecho, que es bastante grande. No le hace justicia al mapa, ¿no? Eh, Tenemos estos nodos o parches que son bastantes, ¿no? Son bastantes y yo quiero analizar la contribución individual de cada uno de ellos. Pero por definición, el índice
es, hace una comparación, ¿no? Vemos que está considerando toda la red que existe en el paisaje, todos los parches, ¿no? Eh, y lo que hace es una comparación, es decir, estimo el índice para toda la red, todos los parches en todo el paisaje, eh, y después lo comparo con la contribución, o sea, qué pasa cuando elimino eh, una de estas, uno de estos parches o uno de estos nodos. Eh, y bueno, aquí hacen una pregunta muy pertinente bueno, comentario. Dice, pero este sesgo depende entonces de la delimitación del área. Sí, totalmente. Este sesgo depende mucho de dos cosas. Una que es la escala, em, pues sí, el tamaño del paisaje. Mientras más grande va a aumentar ese sesgo. Y otro componente que es mientras más nodos, también vas a tener más sesgo, ¿no? Entonces es como entre ambas, ¿no? Más grande sea el paisaje y más número de nodos o parches tengas, aumenta más el sesgo. Eh, y la razón es solo bastante sencilla, ¿no? En este ejemplo, digamos que te dice, ok, estos parches pues son los que resultan pues prioritarios, ¿no? Pero viene la pregunta que les hacía, ¿no? ¿No estaremos subestimando alguno de estos parches simplemente por su posición, eh, por su tamaño? Pues sí, y fue que empezamos a trabajar con, bueno, dos personas a las que creo que hago mención aquí para agradecerles, que son Carmen Duque Amado, que es de la Universidad Complutense de Madrid. Con ella empecé a trabajar inicialmente con cosas de conectividad genética y empezamos a pensar en cómo podemos solucionar o buscar una alternativa, ¿no? Eh, y lo aplicamos en este caso, ella lo aplicó en Europa y con una base muy estructural, ¿no? Y después ya empezamos a pensar más bien en cómo podemos mejorar estos índices, pero pensando lo más funcional, ¿no? Y fue que trabajé con María Camila de la UNAM, de acá de México, y pues se nos ocurrieron varias cosas, varias ideas hasta que llegamos a un algoritmo que puede mejorarse bastante, pero que resulta bastante conveniente en estos casos. Em, entonces, yo traté, esto lo tienen ustedes en el manual, ¿no? Traté de un poco de explicar los 7 pasos del algoritmo que ayudan a generar un índice que le llamamos índice de conectividad compuesto, compuesto de conectividad, o más bien índice de conectividad compuesto. No sé por qué se nos ocurrió ese nombre, pero se ocurrió. Entonces, lo que hace es que se selecciona un nodo y este nodo lo llamamos el nodo focal, ¿no? Es una interacción básicamente. A continuación se genera un buffer considerando diversos criterios. Nuestro consejo es que si estás trabajando con pues, un umbral de dispersión, eh, pues consideres al menos el doble, ¿no? El doble de ese umbral para seleccionar parches o nodos vecinos. Em, entonces, generamos ahí dos cosas. Uno que es un paisaje local, ¿no? Del nodo focal, más también seleccionamos parches que se encuentran dentro de este paisaje local que llamamos. Ahorita lo vemos de forma gráfica. Luego se estima el IC o PC, lo que tú quieras. Este resultado se llama IC o PC focal. eh, y pues te habla de qué tanta conectividad existe en ese paisaje donde se encuentra inmerso ese nodo focal, ¿no? Ese nodo que seleccionaste. Posteriormente se estima el delta, que ya vimos del DIC o el DPC, con sus fracciones, ¿no? Y pues puedes saber cuál es la contribución de este nodo focal en su paisaje local. Eh, la función pues calcula después el índice compuesto de conectividad, que es muy interesante, es una herramienta de priorización, es muy sencillo, se basa en su contribución individual.
es decir, el DIC o el DPC, ponderado por la conectividad en su paisaje local, el IC o el PC, que va de 0 a 1, no olvidemos. Entonces, los nodos con valores más altos de este índice compuesto se encuentran en paisajes locales bien conectados, em, y además su contribución pues es alta, ¿no? Entonces se cumplen dos criterios. Uno, que está este nodo focal, este nodo eh, en un paisaje local bien conectado, y además su contribución para mantener esa conectividad pues es alta o baja, puede ser. Em, Y bueno, en este caso, valores más altos pues indican que son candidatos ideales para esfuerzos de conservación. Valores más bajos, pues quizás se necesitan acciones de restauración y conservación. Em, y bueno, hay un paso ahí extra que, digamos, no es necesario, pero se pueden estimar las métricas de fragmentación y bueno, este proceso se repite. Ahora lo veremos un poco, intenté representarlo de forma gráfica. La idea es realmente esta, ¿no? Tenemos este paisaje con estos parches o nodos, son bastantes en un paisaje grande. Entonces, eh, primero, si yo aplico la estimación normal, pues va a haber un sesgo, ¿no? Hacia los parches más grandes, quizá más centrales. Entonces, si yo retiro este parche que es mucho más pequeño del paisaje, me va a decir que su contribución, ¿no? Es muy pequeña, porque cuando yo quito este parche, el índice PC no cambia mucho. Eh, entonces, recordemos que se hace un delta, ¿no? Y se hace la comparación cuando se retira el parche, digamos, se estima el PC, se retira el parche y se compara con el PC cuando están todos los parches. Entonces, como es un parche que está en la periferia, quizá de todo el paisaje, su tamaño es relativamente pequeño, entonces pues no se va a ver reflejado realmente o no de forma eh, o de una magnitud grande, esta diferencia, ¿no? Al removerlo de toda esta red. Entonces la solución fue como, ok, hagamos una iteración donde vamos seleccionando cada uno de los parches, ¿no? Digamos que empezamos con este de aquí. Ahora lo seleccionamos, ese va a ser nuestro parche focal. Después establecemos un buffer que nosotros, desde luego, tenemos que parametrizar en la función. Crea el buffer y te identifica cuáles son tus parches cercanos, ¿no? O vecinos. Entonces dice, ok, tenemos esos parches vecinos dentro de este paisaje local, ¿no? Que vemos aquí delimitado con este círculo. Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues estimemos el PC, ¿no? Que le llamamos PC focal, el delta PC focal y además este índice, ¿no? Que lo que hace es multiplicar este PC focal que va de 0 a 1 por la contribución del parche, de este parche para mantener esa red local conectada. Entonces, valores más altos pues indican un parche que está contribuyendo a mantener la conectividad de ese paisaje local bastante y además se encuentra dentro de un paisaje que está bien conectado. Este es el otro índice que agregamos. Eh, Mientras que valores más bajos indicarían lo contrario. Primero, que en el parche, en el paisaje local que se generó, pues la conectividad es muy baja, ¿no? Los fragmentos están muy aislados, los parches están muy aislados, perdón. Y segundo, la contribución de ese parche focal, pues es muy poca para mantener la conectividad. Eso es lo que indicaría ese índice. Y, y bueno, esta es otra parte. eh, ahí, creo que ya, ahí está. Y espero que haya quedado claro un poco la lógica detrás de este índice y este algoritmo y esto de los nodos focales, ¿no? Es una idea bastante sencilla que resuelve
poco el problema, pero sin duda que se puede seguir trabajando en eso. Aquí en la sección 7 van a encontrar más detalles, también el artículo donde se usó. am, y bueno, aquí está la descripción de los argumentos. Son básicamente los mismos, muy parecidos. Y yo creo que uno de los argumentos más importantes, pues es este que se llama Search Buffer, que es justo para hacer esa búsqueda del, digamos, una vez que se seleccionó el parche focal, pues cómo trazo yo esa zona buffer para identificar mis nodos vecinos, ¿no? Em, y bueno, lo que aconsejamos, como les decía, es que este search buffer, pues puede ser un criterio el doble de la distancia de dispersión, ¿no? Como decir, bueno, sí, esa es la mediana de dispersión, ¿no? El doble, pues sería casi la distancia máxima que se podría desplazar, ¿no? Eh, con una probabilidad muy baja. Eh, bueno, ahí les coloqué las fórmulas. eh, y esta es la función, se llama MK Focal Nodes. em, y aquí están los parámetros. Como les comentaba, es muy parecido. La única diferencia quizá es que aquí probamos un par de cosas, ¿no? Como que son un poco, digamos, pues una prueba que estamos haciendo para incluir atributos en formato raster. Entonces tiene una opción que es el atributo. Bueno, primero el nodos, ¿no? Aquí va el objeto nodos con los nodos. Eh, el ID te pide un ID. Entonces, si no lo tienes, tienes que generarlo. Por lo general, siempre tenemos un ID para cada uno de los nodos o parches, pero si no lo tienes, debes generarlo, ¿no? En R o en un SIG. Eh, te pide el nombre del campo que tiene el ID de cada uno. Te pide el atributo, sigue la misma lógica. Si es nulo, va a estimar el área de cada uno de estos parches. Pero te pide también tiene la opción, ¿no? Es una opción de que tú le des un raster para que estime la función, el atributo. Entonces puede ser un raster de calidad de hábitat. Aquí se lo das y va a estimar de default, me parece que estima este índice de área ponderada por por la calidad de hábitat. O tú puedes tunearlo y pues aquí ponerle eh, tu propia fórmula, ¿no? Es un poco más avanzado, pero digamos que por defecto está, aquí dice la media, que es el índice ponderado por el área, o aquí puedes usar la suma, la moda, el mínimo, el máximo. eh, digamos que por ahora sí está. Eh, Está otro argumento que es el mismo que hemos estado usando de distance. También puedes escoger entre IC o PC, la probabilidad en este caso, porque pues se usa el índice PC. Aquí está el umbral de distancia, puedes usar uno más umbrales. Y esto que es el buffer de búsqueda, ¿no? Em, en este caso, en este ejemplo, estamos usando un umbral de 10 kilómetros o 10.000 metros, entonces el buffer que vamos a usar es de 20 kilómetros o 20.000 metros, ¿no? Em, y lógico, si yo tengo, aquí hay dos opciones, puedo tener, no sé, dos umbrales distintos de distancia, ¿no? Puede ser, imaginemos, 10 kilómetros y 30 kilómetros. Entonces, si yo dejo solamente este buffer, pues va a estar totalmente sesgado hacia los 10 kilómetros. Ese fue mi criterio. Entonces puede ser que así lo pueden correr, ¿no? Y va a seleccionar ese buffer siempre de 20 kilómetros. O puedes tener también más de un buffer, ¿no? De búsqueda. Entonces,
podrías poner aquí 20 kilómetros y también si estás usando acá 30 kilómetros de umbral de distancia, pues colocar 60. Entonces se pueden incluir más de un buffer. Esto que es estimar la fragmentación, es decir, como está trabajando con estos paisajes locales, que así les llamamos, eh, puedes estimar la fragmentación, las métricas de fragmentación para ese paisaje y esos parches. Em, y pues aquí está lo de Parallel. En mi caso lo voy a usar eh, porque es un poco más eficiente y entonces les voy a mostrar cómo funciona. Creo que tarda un poquito, así que mejor lo corro ya. Entonces ahí te va mandando mensajitos de, bueno, se estimó el atributo del nodo, está estimando el índice los índices de conectividad y ahorita lo que va a hacer es que va a paralelizarlo. Entonces, a ver, se alenta mucho mi máquina con Zoom, pero aquí debería de aparecer las sesiones, lo que les mostraba en la ocasión anterior, ¿no? Aquí abrió otras sesiones para hacer la paralelización. Entonces, cada una de esas sesiones o Rs está haciendo una iteración y al final une todo. Es como tener, pues sí, cuatro máquinas más la donde estoy trabajando, cinco máquinas en este caso. Bueno, ustedes pueden intentarlo, pero recuerden que este argumento paralelo depende totalmente de su máquina, de su laptop, de su PC. Em, sí, depende mucho de bueno, cuánta capacidad tenga, ¿no? Yo aquí coloqué cuatro para que creo que no va a haber problema. Creo que la mayoría no tendría ningún problema usando cuatro núcleos o sí, cuatro núcleos. Y recuerden que creo que lo vimos sí, en la clase pasada donde les mostraba cómo saber cuántos núcleos puedes utilizar. Algo aquí. Yo recuerdo que aquí estaba. Aquí está, miren. Conocer número de núcleos de tu máquina. Entonces pueden usar esta librería y detect cores y saber cuántos tienen disponibles y decidir ustedes cuántos usar. Y bueno, ahí sigue trabajando. Sí, como que algo le pasa a mi máquina cuando estoy con Zoom y comparto pantalla, se alentiza bastante. Y eso que tiene 64 gigas de RAM. Pero bueno, ahí me dicen si a ustedes les está funcionando, ¿no? Y bueno, también si tienen alguna duda hasta ahora, podemos aprovechar en lo que termina esto. Mm, si no, pues me adelanto un poco porque ya está aquí realmente en el manual el resultado. Es que mientras eso termina. em, bueno, como ven, es un trabajo pues un poco implementar el algoritmo puede ser demandante computacionalmente. Así es que, pues sí, cuando se usa este, de hecho hay otro argumento que pueden utilizar que es y que nos ha servido mucho y es este, save subfiles. Aquí em, te guarda digamos, los archivos que va generando cada una de las iteraciones. em, en una carpeta que es normalmente esta que tú colocas aquí, que es de donde guardar las cosas.
Recuerden que aquí lo que te pide es una ruta y un prefijo. Entonces, lo que te va a hacer es que te va a guardar todos estas iteraciones, los resultados de cada una de esas interacciones, de cada uno de los parches focales, ¿no? Porque va alternando entre cada uno de ellos. Eh, Al final, digamos que si hay un error, pues puedes recurrir a esta carpeta, ¿no? No tienes que repetir todo el proceso, sino que se corriges el error y después vuelves a correr la función, le das en lugar de true, le das el nombre de la carpeta donde se estaba guardando estos archivos, ¿no? Que son .rds, que son archivos, digamos, esta extensión es de R. eh, y pues tiene esa ventaja porque pues reconoce que se quedó en tal iteración y puedes volver a correr desde donde te quedaste. Eso lo hicimos porque para lo que estábamos haciendo, pues eran miles de parches y a veces fallaba por un parchecito, no sé, en la iteración 3000, ¿no? Y ese parchecito pues tenía un error ahí de topología o algo y fallaba la función y tocaba volver a correr todo. Entonces lo que hicimos fue generar esto eh, para, digamos, ahorrarnos tiempo, ¿no? Y pues aquí está tardando más de lo que debería, pero bueno. Entonces, el ejemplo, bueno, el objeto que se genera es este que se llama test aquí, porque pues yo así le puse ese nombre, puede ser cualquier otro. Y aquí les muestro un ejemplo de visualización, usando las librerías que hemos estado utilizando en otros plots, que son estas dos. Aquí decidí usar, como comentaban hace rato, que quizá es bueno hacer categorías. Bueno, yo decidí usar Jenks y 9 categorías. eh, y aquí está el resultado. Primero les muestro este mapa con los valores del PC, que va de 0 a 1. Entonces te dice en dónde están estos parches que se encuentran en paisajes bien conectados, ¿no? Eh, Esos parches están en verde. Entonces hay parches en verde que se encuentran en paisajes bien conectados, no están tan aislados, los parches vecinos y el parche focal. Entonces son estas zonas en verde. Después aquí está el índice DPC, que es el focal, DPC focal. Está, digamos, corregido y pues aquí, digamos, te da valores un poquito distintos, ¿no? Te dice que sí, bien, este parche gigante es muy importante, pero hay otros que pues son importantes en sus paisajes inmediatos, ¿no? Tenemos este verde, este otro verde, aquí en este caso están en verde, los de mayor valor. Entonces, pues ya tienes otra perspectiva, ¿no? Para la toma de decisiones. Ya no solo es este parche verde gigante que se está llevando todo, sino que ahora tienes otra, otras opciones. De hecho, otros, existen otros parches, ¿no? Un poquito más pequeños que se encuentran en la periferia. eh, y bueno, aquí está la fracción intra que, eh, digamos, destaca algunos de esos mismos parches. La fracción flux, que este es muy interesante porque ahora lo que dice es que este parche central, ¿no? Que tiene quizá un poco más de sentido por su ubicación y todo, ya no está este sesgo hacia este parche gigante, sino que te dice, bueno, estos parches, este parche central, pues recibe mucho flujo, hay muchas rutas que pasan por él y también emiten mucho, ¿no? No solo llegan hasta ahí, sino que también de este parche salen otras rutas que conectan otros nodos. Entonces, es un parche eh, importante, ¿no?
Y la fracción connector que pues también te destaca parches que quizá no son los más grandes, ¿no? Algunos son muy pequeños aquí en verde, quizás se alcancen a ver, pero que son importantes para la conectividad por su papel como stepping stones. Entonces, te da otras perspectivas, ¿no? Es un índice corregido, por así decirlo. Y aquí está este índice que se nos ocurrió. Pueden haber otras variantes, pero se nos ocurrió este, que es el índice de conectividad compuesto. Y como les comentaba, los parches con valores de CSI más altos se encuentran en un paisaje bien conectado y su contribución a la conectividad se considera pues importante, ¿no? Esos parches serían prioritarios para su conservación, por ejemplo, mientras que valores más bajos, eh, por ejemplo, en nuestro artículo nosotros lo consideramos parches que son importantes para la restauración, ¿no? Para fortalecer, quizá aumentar su tamaño, para la conservación también. eh, y bueno, aquí está, ¿no? Este es el índice de conectividad compuesto. Sin duda, pues el más importante sigue siendo el más grande de ellos, pero hay otros parches que también destacan, ¿no? Por su ubicación, porque se encuentran en paisajes bien conectados, porque su rol dentro de ese paisaje local es importante. Entonces, pues digamos que deberían de ser prioritarios en términos de conservación bajo este índice y esta idea. Mientras que en rojo vemos estos, o en naranja vemos estos otros parches que de acuerdo con el índice, podrían ser considerados prioritarios, pero para restauración y también conservación, ¿no? Pero para ir, revisar, hacer trabajo de campo y ver su condición y quizá implementar acciones de restauración y después de conservación o a la par ambas. Bueno, ahí ya terminó. Y bueno, así es como luce el resultado. Es el mismo vector, pero tienen los mismos valores. Ahora se agregó este SPC, que es el ECA, em, que vamos a ver después. También se agregó este PC, que es el que les mostraba, que es cómo se encuentra la conectividad dentro de esos paisajes locales. Y estos deltas, fracciones que no debemos de olvidar que son las corregidas, ¿no? Son corregidas. Y este índice em, de conectividad compuesto eh, aquí también se agregó. Y bueno, esa es la parte de esta función de que espero que les guste, que la usen, de que es una corrección a los índices. eh, y bueno, espero que lo usen, ¿no? Bueno, aquí preguntan si un parche tiene comportamientos contrastantes entre los índices corregidos y los clásicos, ¿se podría entonces inferir o cuantificar esa cantidad de sesgo por parche? Oh, eso es muy interesante. Sí, de hecho, sí se podría. Digamos, podrías obtener la diferencia de ambas estimaciones y con eso, pues mientras más grande la diferencia, digamos, podrías establecer que existe un mayor sesgo. Y bueno, también depende del sentido, ¿no? Del sesgo, si es positivo o más bien negativo, ¿no? Pero creo que sería interesante probar estas dos aproximaciones, digamos, como dices, la clásica versus la corregida, ver cuál es la variación, cómo cambia la interpretación. Eso sería muy interesante de hacer, sin duda. Muy buena idea, Didier. Ojalá lo hagas. Sería genial. Eh, sí, ojalá te animes ahí. Eso da para un artículo fácil. Digo, podrías probar también. Seguro existen otras aproximaciones, han salido otras correcciones, no muchas, pero sí han salido algunas y estaría interesante probar cómo vamos, ¿no? En términos de mejorar estos índices, porque no han cambiado mucho, como ustedes han visto.
Entonces se pueden mejorar bastante. Y espero que con este tipo de cursos, bueno, a ustedes se les ocurran nuevas formas, ¿no? Nuevas ideas de modificar estos índices. Creo que hace falta. Em, bueno, esa es la primera, la segunda parte. Seguimos hablando de nodos, ¿no? Como vimos. Em, y por eso es que nos surgió esta pregunta, ¿no? Si estamos priorizando nodos para conservar la conectividad del paisaje, pues ¿qué papel juegan los enlaces entre ellos? ¿No? Porque hasta ahora hemos hablado solamente de nodos o de parches, pero ¿qué papel juegan los enlaces entre ellos? Deberíamos también evaluar y priorizar los enlaces más importantes. ¿Ustedes qué opinan? ¿Piensan que es relevante o podría ser relevante o no realmente? Digo, podría ser, ¿no? Que alguien opine que no. Voy a esperar un rato a ver si alguien se anima a comentar algo. ¿Ustedes qué opinan? A ver, aquí alguien nos escribió, también pueden escribir, desde luego. ¿Alguien, sí, alguien iba a hablar? Sí, pues yo creo que Ujú, pues los enlaces definitivamente sí juegan un papel importante, ¿no? Entre más enlaces tenga un nodo, pues quiere decir que está mejor conectado, ¿no? ujú, Y por esa razón, pues deberían haber unos que puedan tener tal vez de pronto una mayor importancia sobre otros. ujú. Muy buena contribución, Ángela. Muchos saludos. Qué bueno que participas y sí, totalmente. O sea, por ahora nos hemos enfocado en los nodos, pero realmente quien está detrás y se está llevando mucho de esa contribución a la conectividad realmente son los enlaces, ¿no? Que representan rutas o corredores de menor costo. Am, entonces, sí, o sea, desde luego que debe de haber una prioridad, ¿no? Sobre también las rutas. Y aquí lo comentan también en los comentarios, valga la redundancia. Dice Milena, sí, las rutas prioritarias dependiendo de la especie y la permeabilidad de la matriz, claro. Karen dice, sí, podría ser un criterio para el establecimiento de un corredor, exacto, exacto, desde luego. Mauricio dice, depende de los costos de cada enlace en función de la matriz de resistencia, exacto. Entonces, sí, como bien comenta Ángela y todos aquí, pues los enlaces son muy relevantes, ¿no? Y podemos jugar con esa información, no solamente para priorizar nodos, sino también para priorizar enlaces que, como comentaba Karen, eh, pues se pueden convertir en priorizaciones para corredores, ¿no? Para futuros corredores o corredores actuales del paisaje que mejoren la conectividad. Y eso fue lo que pensamos. Entonces ahí empecé a trabajar con Teresa Goicolea Marín, que es investigadora postdoctoral del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y con ella estuvimos trabajando sobre la optimización de dos algoritmos que ya estaban siendo usados en Conefor, ¿no? Em, y los implementamos en Macurini, optimizados bueno, con otras opciones, ¿no? Pero em, son dos de ellos. Hay dos, nosotros consideramos que al menos existen dos formas de evaluar estos enlaces, ¿no? Siguiendo esta lógica de los índices. La primera es la lógica, pues, que hemos llevado hasta ahora, es decir, remoción de enlaces. En lugar de remover nodos, removemos enlaces y vemos cuánto cambia la conectividad y de esa forma podemos priorizar. Esa es una alternativa, ¿no? Es decir, lo que hemos estado haciendo. Removemos uno de los enlaces ahora, no nodos, sino enlaces, y comparamos, ¿no? ¿Qué tanto cambió la conectividad respecto a un escenario uno donde están todos los enlaces versus un escenario 2 donde removemos uno de ellos y seguimos comparando y vemos cuál es su contribución? Esa es la primera idea que tenemos de cómo podría abordarse este tema. El segundo que es en el cambio de enlaces, es decir,
tenemos por alguna, no sé, un ejemplo hipotético, aunque podría ser un proyecto, claro, que a posteriori se va a implementar, ¿no? Pero digamos que se hizo una labor de restauración, ¿no? En dos de estos enlaces se implementaron corredores y como bien hablaban sobre la matriz del paisaje, pues puede ser que pensemos que estas distancias son distancias costo, ¿no? Que se construyeron a partir de una matriz en el paisaje, una capa de resistencia. Entonces, lo que hubo es que, o lo que pasó fue que la permeabilidad aumentó, la resistencia disminuyó, ¿no? En uno de esos enlaces, que es este que represento aquí según yo es morado. Entonces, ok, ocurrió eso en este enlace entre el nodo C y el nodo B, ¿no? Se aumentó la permeabilidad en el paisaje en esa área y disminuyó su resistencia. Pero también podría haber un escenario contrario, ¿no? Donde uno de estos enlaces, porque existió un proyecto de infraestructura, pues ahora la resistencia es mucho mayor, ¿no? Estoy comentando un escenario donde asumo que eso ocurrió, pero también podría ser un escenario prospectivo, es decir, estoy generando un escenario donde podría pasar eso, ¿no? Em, y lo que quiero es evaluar qué tanto cambiaría la conectividad si ocurre este escenario que planteo, ¿no? Uno donde mejora la calidad del enlace y otro donde más bien empeora por X proyecto, ¿no? De infraestructura. Eso se puede, digamos, cuantificar, ¿no? Entonces, em, pues tengamos en cuenta eso, que existen, al menos nosotros hemos pensado en esas dos formas, ¿no? De evaluar los enlaces. Uno que es siguiendo la aproximación normal de remoción y la otra donde hubo un cambio en esos enlaces. Puede haber sido un cambio para mejor o para peor. Eh, entonces voy a tratar de ejemplificar eso. Se me ocurrió ahí ejemplo, un par de ejemplos. Entonces veamos si les queda claro. Vamos en buen tiempo porque esta primer parte lo quise hacer, o sea, ahorita van a ver la salida. La salida es realmente un data frame, ¿no? Una tabla. Pero yo lo que quería era mostrarlo visualmente. Entonces, lo que se me ocurrió es estimar rutas de menor costo o corredores potenciales, que es lo que hace, por ejemplo, Linkage Mapper. Am, y aquí usé un ejemplo. Usé este seed o esta semilla para tomar 20 parches de forma aleatoria, 20 de ellos. em, para hacer el ejemplo, porque también es una función que puede ser demandante, ¿no? Al menos esta parte de generar las rutas de menor costo, porque no tuve mucho tiempo de optimizarlo, entonces usé un loop sencillo. Bueno, entonces seleccioné 20 parches, ¿no? Utilicé la misma lógica que la anterior. Utilicé el seed para que ustedes también tengan el mismo ejemplo, pero no es necesario usarlo. Si quieren otro ejemplo. Eh, Usé esta función de sample para seleccionar de forma aleatoria. Le di de entrada el vector que contabiliza el número de, mm, de parches o de filas, se me va el nombre, en nuestro vector de habitat nodes, y seleccioné 20 de ellos de forma aleatoria, ¿no? Después aquí generé un ID eh, usando este signo y le asigné este nombre que es el que ya estaba, pero pues, a mí se me ocurrió el mismo nombre, ID, y le di estos nuevos IDs, que es un vector que va de 1 a 20, entonces va a tener esos números, ¿no? Eh, ahorita les muestro. Ay, ¿qué hice? Entonces, aquí está. Es importante correr esto. Entonces, aquí ya seleccioné de forma aleatoria 20 parches. Ya tiene un ID, ¿no? Que es el que venía originalmente, pero pues yo digamos que tenga un poco más sentido para el cerebro, le cambié esos IDs que pues hasta, no están ordenados, se los cambié
algo más ordenado del 1 al 20. Entonces, si reviso de nuevo, pues ahora tienen este ID que va del 1 al 20. También se quedó esta columna que habíamos agregado, entonces se la voy a quitar aquí. Esta columna de restauración del ejemplo anterior. Entonces, para quitar columnas, se pone, se selecciona con el signo de pesos y luego le pones null y ya la borra. Entonces, ya borré esa columna que estaba ahí de más. Creo que no es necesario, pero pues estas cosas em, mentales. Eh, Aquí está pues un ejemplo de lo que voy a usar. Las capas que vamos a usar son las mismas que hemos estado usando, ¿no? La resistencia que usamos en el ejercicio de la clase anterior. Ahora estos parches que fueron los que seleccioné, ¿no? Em, Voy a verificar que sean esos del ejemplo. A ver. Bueno, sí, son los mismos. Y están esos del ejemplo. Son los mismos porque usé este seed. Si le cambio el 2 por otro, pueda seleccionar otros. O si no lo considero, pues también va a seleccionar otros parches. Bueno, entonces ya tengo ese ejemplo, ¿no? Son 20 parches solamente. Em, y ahora, pues lo que quiero es primero aplicar esta opción de link removal o eliminación de enlaces. Y para eso solamente vamos a explorar un argumento que vamos a ver más adelante, que es este que se llama removal, que es solamente un valor lógico, true o false. Si yo le doy true, va a estimar este índice y si le doy false, pues no lo va a estimar. Entonces, pero antes de eso, como para verlo espacialmente explícito y que no quede solamente en una tablita que va a generar con esa métrica o ese índice, entonces primero quiero estimar rutas de menor costo entre estos pares de parches y esas pues rutas pues pueden representar estos corredores potenciales, ¿no? Entonces voy a correrlo aquí, puede ser un poco tardado porque voy a usar dos librerías que en teoría deberían de estar ya instaladas en sus máquinas porque Macurini depende de eso y hemos estado usando esas librerías de forma indirecta, pero en la clase anterior, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es quitarle los NAs, estos vacíos que vemos aquí. Por ejemplo, aquí están unos lagos que pues no tienen valor de resistencia, entonces están como NAs. Podría no pasar nada, pero a veces generan errores. Entonces, un consejo al usar esta paquetería de Gdistance es, bueno, esos NAs, pues darles otro valor que sea muy alto de resistencia, de tal forma que obligues al algoritmo a pues no pasar dentro de esos píxeles, pero pues te evitas problemas por estos NAs, ¿no? Eh, en mi caso, pues mi resistencia llega hasta 100, entonces a esos NAs les voy a dar un valor de 1000. Eh, Aquí lo hago con esta función, esta línea que les coloqué ahí. Entonces, no se va a ver tan bonito como eso, pero así se ve, ¿no? Esos valores de 1000 en, en estos NAs donde no hay valor. Bueno, entonces lo siguiente al usar Gdistance es em, estimar una matriz de transición. Como entrada va la matriz que estoy utilizando, esta capa de resistencia que todos tienen. Em, Y lo segundo, te pide una función, ¿no? Para hacer esa transición. Yo aquí estoy usando la fórmula cotidiana que se usa cuando le das como entrada una resistencia, que no es, a veces se trabajan no con resistencia, sino con rasters de permeabilidad o matrices de permeabilidad, pero esta es la fórmula clásica que utiliza Linkage Mapper y otros, ¿no?
en un algoritmo que por ahí les mostré en la clase anterior de distancias isotrópicas. Entonces lo voy a dejar la opción que viene por default, que es esta. Y este es el número de vecinos cercanos que va conectando, porque lo que va haciendo es una ventana de movimiento. Entonces, eh, voy a usar 8. Creo que se pueden hasta 16 píxeles vecinos en cada una de las estimaciones, pero pues 8 está bien para que no sea tan demandante computacionalmente. Y lo que sigue es una corrección que sugieren utilizar y yo también, que es para estas transiciones en diagonal, ¿no? Que deben de ser corregidas. Entonces se hace la corrección. Estoy siguiendo casi lo que dice el manual de esta paquetería de G-Distance. Eh, lo que sigue es estimar, digamos, aquí no se trabaja con polígonos, sino que se trabaja con puntos entonces lo que voy a usar es el centroide de cada uno de esos polígonos. Em, los voy a estimar con esa función y obtengo las coordenadas de los centroides, ¿no? Obtengo esta matriz con las coordenadas X y Y de cada uno de los centroides de cada uno de esos polígonos. Entonces ya tengo todo para estimar mis corredores. Voy a estar usando esta función que se llama shortestpath de gdistance. em, y lo único que hace este loop es, les digo, es como que me lo aventé así muy rápido, entonces no está muy bien optimizado, pero de hecho aquí le puse este signo de, yo le digo gato. eh, Se lo voy a quitar porque lo que hace es contabilizar, ¿no? Esta parte de aquí. Lo que pasa es que cuando construyo el libro virtual, pues no puedo usar ese contabilizador, pero aquí se lo voy a usar. Y lo que hace es que va a estimar la ruta de menor costo entre pares de nodos. Bueno, ahí está. Y al principio tarda más, después ya los hace más rápidos, ¿no? Porque va estimando. Por ejemplo, ahí va estimando el parche 2 y todas sus combinaciones y generando rutas entre los otros parches. Entonces ahí va avanzando. Va avanzando. Entonces, bueno, como ven, es posible identificar rutas, también es posible identificar corredores de menor costo en R. Eso amerita, pues sí, todo un curso distinto que a veces, de hecho, a veces lo damos en la UNAM con Ángela Cuervo, que no sé si esté aquí, ya no lo ha organizado, por cierto. Eh, eh, pero bueno, también es otro curso donde ahí sí abordamos todas estas cosas, ¿no? De diseño de corredores, uso de Circuitscape, de Omniscape, de otras cosas. Pero bueno, es un ejemplo y ya terminó, ¿no? Terminó. Entonces, lo que me dio, pues, fue una lista donde están guardados cada uno de las rutas de menor costo. Y lo que hago es usar esta función ducal para, digamos, combinar todo lo que está en la lista en un solo objeto, em, que es un vector donde están mis líneas, porque pues es una polilínea. em, y también tiene estos campos que te dice va del parche uno o del ID 1 al ID 2, del ID 1 al ID 3, así sucesivamente. Aquí muestro un ejemplo de visualización. Entonces, eso es lo que generamos, ¿no? Las rutas de menor costo entre pares de parches. Entonces, ya tengo ahora sí todo. Ya podemos ir a lo que sigue. Solo antes me regreso un poco para hablar de la función que vamos a usar, que es esta de aquí.
MK links. Em, Esa función es prácticamente igual a la de MK solo que existen otros argumentos eh, como removal, que les comentaba, que es un valor lógico que si es true, pues te va a estimar este índice del link removal. Este modo es útil para identificar enlaces prioritarios que se deben de conservar. Aquellos con la mayor contribución a la conectividad del paisaje tienen un valor pues más alto. Eh, entonces, aquí está, aplicamos esta función. Pero antes también quería mostrarles otra forma de estimar este umbral de distancia cuando usamos resistencias, ¿no? En este caso, estimaremos la también llamada distancia efectiva promedio, em, que a veces se usa cuando trabajas con resistencias y que es simplemente la media de la resistencia en tu paisaje por la dispersión, por la distancia de dispersión. Aquí me faltaron unos puntos, pero bueno, eso es la distancia efectiva. Quizá lo van a ver en algunas referencias, lecturas de artículos. Luego se refieren a la distancia efectiva y es básicamente eso, es el promedio de la resistencia en tu paisaje por la dispersión o la media de dispersión, el umbral de distancia que estés utilizando. Por ejemplo, aquí voy a usar 10 kilómetros, que es lo que hemos estado usando. Entonces, tengo esta resistencia, voy a estimar la media. Hay muchas formas de hacerlo. En este caso, yo recurrí a una forma un poco tradicional, que es aplicar la fórmula de la media, ¿no? La función de la media, perdón. Y adentro de ella, pues le doy la capa de resistencia y le coloco unos corchetes. Con los corchetes, lo que quiero decir es que accedo a la información, ¿no? A la información numérica que está dentro de este raster. Y le pongo esto de NARM true, que es digamos, obviar estos valores NAs. Eh, entonces, esta primera parte me estima el promedio de la resistencia, ¿no? De estos valores de resistencia, ¿cuál es el promedio? Y después lo que hago es que lo multiplico por mis 10.000 metros o 10 kilómetros, ¿no? Y de esta forma obtengo mi distancia efectiva promedio, que es una distancia costo. Por eso a veces lo utilizan. Digamos, están las dos opciones. Yo he visto ambas, ¿no? Por ejemplo, el doctor Camilo, él no suele aplicar esta distancia efectiva promedio, sino que aplica directamente la distancia de dispersión. Hay otras personas que prefieren sí aplicar esta distancia efectiva, digamos, para trabajar o tener una distancia más, distancia costo, ¿no? Em, pero es otra alternativa que se usa también. Em, Mi consejo en particular es aplicarlo cuando la resistencia está pensado así. Es decir, tenemos valores que van de 0 a 100, ¿no? En la resistencia. Entonces, algo que nos debemos de preguntar siempre es qué implica ese 100, qué implica ese 90, ¿no? En términos de qué está pensado. Si está pensado en términos de, ok, 100 es que estoy incrementando 100 metros, ¿no? Eh, es una penalización. Entonces, a eso se refiere mi costo. Ahí sí tiene de sentido utilizar esta distancia efectiva, ¿no? Para, digamos, estar en sintonía con la resistencia. Pero si mi resistencia está pensada en términos de gasto calórico, etcétera, y quizá pues la interpretación cambia, quizá no es tan conveniente, e incluso el umbral de distancia deberíamos de pensarlo también. Eh, sí, hay que tener cuidado con la resistencia. A veces no se habla sobre esos temas, un tema tabú en ecología del paisaje, pero sí hay que pensarlo. Eh, bueno, ya que tengo eso, voy a aplicar lo que dice ahí. Entonces, vean que pues esta es mi distancia efectiva.
ya no son los 10.000 metros, sino que ahora son 505.229.259 distancia-costo, ¿no? Porque así es como luego se maneja en las unidades, distancia-costo. Eh, es un poco confuso, pero así, así funciona esto. Y lo que aplicamos es esta función mkdpcic links, que tiene la misma estructura que hemos estado viendo. Tiene los nodos, el atributo, porque al final de cuentas para estimar estos índices necesito trabajar todavía con los nodos, ¿no? No, no desaparecen de la ecuación, ahí siguen. Entonces, aquí le doy mis parches, que son los del ejemplo, los 20 parches. Como atributo voy a colocarlo null para que considere el área de cada uno de esos parches como el atributo. Em, Como unidad de área voy a estar trabajando en hectáreas. Y como distance, aquí voy a utilizar la distancia costo, la de, entonces como tipo le voy a dar a la de least cost, menor costo. Y como estoy utilizando ese tipo de distancia, pues necesito la resistencia, entonces le doy la resistencia que hemos estado usando. Aquí, esta es la única opción que yo diría que es distinta, ¿no? Que es esto de removal, eh, y otra que dice change. Pero por ahora, como estamos usando este índice de removal, pues aparece o uso este argumento y le doy que true porque quiero estimarlo. Em, Como métrica, puedes utilizar PC y C, igual, todo sigue igual, como umbral de distancia. em, em, Bueno, aquí Sergio pregunta, dentro de nuestros corredores potenciales también se encuentran algunos corredores inactivos. ¿Se podría inferir por los valores de los mismos corredores? Ah, esa es muy buena. Sí, de hecho sí. O sea, en este algoritmo lo que va a hacer es que cada uno de los corredores, o sea, en la interacción uno va a eliminar uno de esos corredores, como si estuviera inactivo. Y va a estimar el índice y va a ver qué tanto cambió. En la interacción 2 va a tomar otro corredor, lo va a inactivar y va a estimar el índice y va a ver qué tanto cambia respecto a cuando están todos los corredores o todos sí, los corredores potenciales. Eso es, digamos que sí lo está haciendo, ¿no? Está inactivando cada uno de ellos, pero en esta opción no puedes decir tú cuál de esos permanece siempre inactivo, ¿no? Sino que todos en algún momento, o sea, cada uno de ellos en algún momento va a ser inactivo para saber su relevancia, aplicando esta lógica. En la siguiente función o en la siguiente forma de priorizar, que es con lo de cambio del enlace, ahí sí podemos decir cuál de estos permanece inactivo siempre, ¿no? Ahorita les muestro. Pero en este lógica de removal, em, va a remover, digamos, o inactivar cada uno de esos corredores para saber su contribución. Pero no hay forma de que yo pueda decirle, ok, siempre ese corredor tal, manténlo inactivo, ¿no? Sino que va a ser lo mismo con cada uno de ellos. Así me explico. Em, sí, gracias por preguntar. Em, Y como ven, lo que sigue se mantiene igual, ¿no? Básicamente. Yo aquí, bueno, lo que cambió es porque les estoy enseñando otra forma de estimar el umbral de distancia, utilizando la distancia efectiva, pero si no, pues serían aquí los 10.000 metros, ¿no? Yo aquí estoy usando esta distancia efectiva, como luego en R se ve aquí así, pero luego puede tener puntos 0,00001. Le estoy dando esto de round, que es no me consideres decimales, ¿no? Em, pero pues no, tampoco es necesario usarlo, esto de round.
Esto es solamente para redondear el valor. Eh, y bueno, todo lo demás permanece igual, solo que el nombre de la función cambia y de nuevo se tiene este argumento que es distinto. Eh, y bueno, aquí lo voy a estimar. Entonces, primero está pues estimando las distancias costo que tienen esos corredores y después ya estima el índice. Aquí pregunta Mateo, muy bien, muy buena pregunta esa. Son en este caso, para estimar las distancias efectivas de la función, debo tener valores de resistencia solo con números enteros de 0 a 100. Bueno, primero no necesitas números enteros, hay decimales, digamos, no se necesitan los números enteros, ¿no? Eh, lo que sí se aconseja es un consejo más que tenemos, no sé, Camilo, yo, Saura o el mismo Fletcher, es más usar como rangos, ¿no? Que son por lo general entre 0 y 100. Se ha visto que funciona bien, ¿no? Ese es el rango de valores. Pero podrían ser otros rango de valores, ¿no? Em, no es necesario, o sea, con lo que quiero decir es que una capa de resistencia no necesariamente tiene que ir de 0 a 100. Es un consejo que se da, ¿no? Y que muchas personas, yo incluido, pienso que sí tienen una influencia, tener un rango estandarizado o no, sobre la estimación propia de las rutas de menor costo o de los corredores de menor costo. Pero, de nuevo, no es necesario. Hay otras personas que no lo usan y pueden tener resistencias que van de 1 a 4, ¿no? He visto cosas así, o que van de 0 a 1, pero yo creo que lo relevante aquí es que esté claro en la metodología, eh, digamos, si está estandarizado o no, y qué es lo que implica tener un valor alto y bajo, ¿no? De resistencia. Yo creo que eso es lo importante. Em, y la distancia efectiva, pues se estima con ambas aproximaciones metodológicas, ¿no? Es decir, utilizando resistencias que están estandarizadas de 0 a 100, em, o utilizando resistencias que no están estandarizadas. Se utilizan de ambas formas, o se estima de ambas formas la distancia efectiva. Em, sí hay todo un tema ahí de discusión. Creo que sería interesante, hace tiempo, hace muchos años, recuerdo que Seller sacó, no sé si era Seller, tenía un artículo donde evaluaba un poco la variación, ¿no? En la estimación de las rutas de menor costo, utilizando distintas estandarizaciones o no usándolo, pero no lo tengo en mi mente. Creo que existía un artículo así, pero existe muy poco trabajo al respecto. Sería interesante como evaluarlo también. Es otro tema de investigación muy interesante. Bueno, aquí ya terminó. Y como ven, lo que les decía, ¿no? El resultado es solo una tabla, un data frame, que tiene, en este caso son 4 campos. Es el ID de cada uno eh, de los resultados, ¿no? Son 190 combinaciones distintas. Lo que te dice es el source, o sea, el inicio, la fuente y el destino. Y te dice desenlace, ¿no? O en este caso son corredores. Y después viene el valor del, del índice, que es DPC removal. Si yo estoy usando en lugar de PCIIC, va a decir DIIC removal, ¿no? Eh, entonces aquí tiene los valores de contribución a la conectividad. Eh, son valores pues que son pequeños, ¿no? Y digamos, puede ser un poco difícil de evaluar así sin verlo espacialmente explícito esto. Es por eso que pues decidí utilizar estas rutas de menor costo
Y aquí, pues, una forma de unirlo con estos corredores. Em, Existen otras formas, pero en mi caso yo crearé un nuevo ID que mezcla el origen y el destino, ¿no? Ahorita les muestro y después aplico un merge. Em, Esa es la forma en la que se me ocurrió. Desde luego que hay otras formas más elegantes, seguro, para hacerlo, pero yo pensé, bueno, tengo este delta, ¿no? Aquí me dice cuál es la fuente y cuál es el destino, ¿no? Em, entonces, pues voy a generar un ID nuevo, que lo que va a hacer es que me va a pegar eso. O sea, me va a pegar, en este caso va del 1 al 2, del parche 1 al 2, del parche 1 al 3, del 1 al 4. Entonces es un nuevo ID. Y en las rutas de menor costo, si recuerdan, tiene estos campos que dice from to, eh, pues voy a hacer lo mismo, ¿no? Para generar un ID idéntico que me diga, pues, de qué parche a qué parche va. Entonces, tengo un ID que es idéntico en las dos, ¿ven? Es idéntico. De esa forma puedo unirlos, ¿no? Puedo hacer que encajen utilizando esta función que es merge, que es igual que el merge que usamos en los sistemas de información geográfica. Entonces le doy primero las rutas de menor costo, luego le doy este resultado que obtuve, que fue el delta, con nuestro nuevo ID, y le digo que lo una considerando ese ID nuevo, ¿no? Eh, y bueno, ahí está. Entonces, pues ya unió ambas, la tabla la unió a los corredores y ya aquí puedo ver en los corredores, pues que existe este nuevo campo, estos nuevos campos. Ahí faltaría hacer una limpieza, ¿no? Pero lo que me importa es que se pegue este nuevo campo con el índice, ¿no? Y ahora sí, pues puedo visualizarlo con este ejemplo que les coloqué aquí. Am, ahí. Entonces, en este caso voy a usar los cuantiles, voy a usar 5 cuantiles o quintiles para verlo. Eh, Ahí depende de qué se preste más. En este caso yo decidí usar cuantiles. em, y aquí invertí un poco, bueno, estoy usando otros colores que van de azul a rojo. em, y en rojo estoy viendo los corredores con mayor valor. O sea, en este caso, los corredores en rojo son los que serían prioritarios, em, pues para fortalecer acciones de conservación o de restauración. ¿Por qué? Pues porque aparentemente su contribución para mantener la conectividad de esos parches, pues es mucho más grande, ¿no? Más relevante. Mientras que en azul vemos otros parches, otros corredores que quizá su contribución para mantener la conectividad global de esos parches, pues no es mucha. Em, Ahora, también luego no hay que confundirnos porque en general todos estos corredores son importantes, ¿no? Ya son una priorización como tal. Ya son una priorización, ya se buscaron las rutas de menor costo, entonces todos estos corredores son prioritarios, ¿no? Todos ellos. Pero si yo tengo que elegir, pues me voy con estos que están en rojo. Hay que tener cuidado con cómo transmitimos esta información a los tomadores de decisiones, ¿no? Porque todos esos corredores son importantes. Aunque restauren y conserven el más azul de ellos, pues es preferible eso que nada, ¿no? Ya es una priorización, ya son importantes esos corredores. Solo que aquí estoy haciendo otra priorización, y si tengo que elegir porque tengo presupuestos limitados, pues me voy a ir por estos que están en rojo. Eh, pero no hay que olvidar que los corredores y las rutas de menor costo ya son prioridades, ¿no? Entonces, este es el primer ejercicio con Removal, eh, que es la primera aproximación que les comentaba que se nos ocurrió a Teresa y al grupo.
con remoción de enlaces y optimizar esa función que ya venía trabajándose con Conefor. Luego viene esta otra opción que les comentaba que era con el cambio de enlaces, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno de ellos mejora o empeora en términos de calidad o como estamos hablando de corredores, pues en términos de costo, de permeabilidad, de resistencia? ¿O qué pasa incluso si alguno de ellos, como decían, pues lo desaparece, ¿no? Lo mantengo inactivo. Eh, bueno, para eso les puse un ejemplo. Es un poquito más complicado esta última opción. Así es que espero que esté bien explicado en el manual. Pero es básicamente usar la misma función, solo que hay un argumento extra que se llama change. Y este argumento, aquí no va un valor lógico de true o false, sino que le tienes que dar, como estamos trabajando con distancias, le tienes que dar las distancias modificadas, es decir, donde se refleje el cambio, ¿no? Si hubo una mejora o no, en términos, en este caso, de distancia costo, porque es lo que estamos trabajando. Ahorita les muestro un ejemplo. Entonces, aquí viene una explicación. Este modo es útil para identificar los enlaces prioritarios, tanto para conservar o para restaurar. Algo importante es que los valores positivos corresponden a pérdidas o degradación de enlaces. Hay que tenerlo en cuenta. Aquí se invierte un poco la interpretación, mientras que los enlaces em, para conservar corresponden a aquellos con valores positivos más altos. Bueno, aquí me equivoqué. Son más bien los enlaces negativos más pequeños, los que son prioritarios para restaurar y conservar. Eso entonces los modifico. Y este modo requiere información adicional, es decir, una matriz de distancias con los nuevos valores de distancias entre todos los pares de nodos, ¿no? Estos nuevos valores de distancia serán en general diferentes a los parámetros de distancia. Una distancia menor corresponde a un aumento en la calidad o la fuerza del enlace entre dos parches. En un escenario de cambio o restauración determinado, una distancia mayor significa que la conexión entre esos dos parches se debilita, ¿no? Porque aumentó la distancia, costo, lo que corresponde a un escenario de degradación. Em, y también aquí podemos utilizar em, esto que comentaba un poquito aquí. Otras conexiones pueden disminuir su calidad, incluso desaparecer por completo, es decir, nueva distancia NA, y otros pueden mantenerse igual. Entonces, aquí les puse un ejemplo. Em, la primera tarea que tenemos es, ok, necesito una matriz de distancias, ¿no? Lo que ya hace internamente la función de Macurini o las funciones de Macurini, que es estimar las distancias entre pares de, de parches y que en este caso pues me están representando la ruta de menor costo, que es estas que vemos aquí, ¿no? Aquí las vemos de forma visual, pero también las podemos ver de forma numérica. Para eso voy a utilizar la función distance file. Le doy de entrada mis parches de ejemplo, que son 20 de ellos. Tengo que manejar un ID. Entonces aquí está mi ID, mi campo se llama ID, es este de aquí. Eh, Como distancia voy a utilizar la de menor costo, pues son los mismos parámetros que usamos en distance, ¿no? Eh, como estoy utilizando de menor costo, pues necesito una resistencia, entonces le doy mi resistencia y esto de pairwise le pongo false, ¿no? Para obtener una matriz de distancias. De lo contrario, me da un data frame donde tiene el parche eh, inicial, el parche final y la distancia. Entonces debo colocarlo como false. Entonces ahí está estimando mi matriz de distancias, ¿no? Entonces aquí tengo, ahí, vamos a seleccionar bien. Aquí está. Bueno, este es el costo
acumulado de cada una de las rutas, ¿no? O distancia costo. Entonces, aquí tenemos pues, esta matriz de distancias, que lo que te dice es, bueno, del parche 2 al parche 1, esta distancia costo fue la que se acumuló. Del parche 3 al parche, no sé, 4, esta fue la distancia. Entonces, son todas las combinaciones expresadas en una matriz de distancias. Enseguida imaginaremos un escenario, ¿no? Donde después de restaurar, pues disminuyó en un 40% la resistencia, entonces aumentó la permeabilidad en 30 de estos corredores potenciales o enlaces, los cuales pues tomaremos de forma pues, aleatoria. Vamos a tomar de forma aleatoria 30 de esos corredores y esos 30 corredores les vamos a disminuir eh, la resistencia acumulada, ¿no? Que es esta de aquí. Les vamos a reducir en un 40% esa resistencia. Entonces, aquí les puse este ejemplo para tomar de forma aleatoria estos corredores. Aquí están las posiciones. Entonces voy a crear un objeto nuevo que se llama distancias de restauración, donde tengo estos, selecciono de forma aleatoria 30 corredores potenciales y les voy a quitar ah, un 40%, digamos, de, de del costo total. Entonces seleccioné de forma aleatoria esos 30 y esos 30 les voy a restar pues el 40% de su valor de costo. Entonces es un poco confuso, pero es más compleja esta opción, ¿no? Lo que tendrían que ustedes hacer es, bueno, tengo mi matriz de distancias, costo entre cada uno de los parches y de forma manual, si quieren, o sea, esto podrían hacerlo en un Excel, ¿no? Eh, calcular, digamos, no sé, la disminución de cada uno de esos parches. Hay un paper que sacó Teresa justo, entonces se los voy a pasar para que vean ella cómo lo hizo, que es quien realmente ha usado esta opción, ¿no? Eh, y aplicamos la función. La única diferencia es que ahora también, además de removal, quiero estimar esto de change, que es la segunda opción que se nos ocurrió. Ah, y como entrada le doy estas nuevas distancias donde disminuí la permeabilidad, ¿no? Eh, entonces, aquí vemos que estimo de nuevo la distancia efectiva y como entrada a change le estoy dando esta matriz que ahora tiene, pues, donde en 30 de estos corredores se redujo la resistencia, la permeabilidad, bueno, la permeabilidad aumentó, entonces le reduje el costo, distancia costo, en un 40% a 30 de estos corredores de forma aleatoria. Es un escenario, ¿no? Eh, bueno, ahí ya terminó. Entonces, digamos que generó una lista porque le puse que hiciera el removal y además el change. Entonces generó otra tabla, ¿no? Que es esta de aquí, donde agregó este nuevo índice que es DPC Change. Y lo que simula es, bueno, ¿qué pasaría si en 30 de esos enlaces, que son los que tienen valores positivos o negativos, pues se mejora la permeabilidad, entonces disminuye el costo? Y aquí les coloqué como, pues de nuevo unirlo a los corredores. Voy a generar un ID nuevo, lo uno y... Ay, ¿qué fue lo que hice?
Está link change. Y, oh. Ups. Bueno, aquí cometí un error, pero puedo llamarlo. Borré mis rutas, pero ya aquí lo tengo. Entonces, aquí genero el nuevo ID y acierto las rutas. Necesito aplicarles también ese ID. ¿Dónde lo dejé? Aquí está. Bueno, ahí está. Y aquí está el DPC Change. Y bueno, solo finalmente ahí les coloqué una forma de visualizarlo. Este, lo veamos muy rápidamente aquí. Aquí me faltó hacer todo esto. Y bueno, ahí están esos valores de priorización. En valores, no hay, digamos, lo único que vemos son los corredores que, bueno, vemos la mezcla, ¿no? De todos los corredores, pero creo que idealmente deberíamos de ver solamente los 30 a los que les hicimos el cambio. Entonces, lo que hago es que pues los voy a aislar, ¿no? Para facilitar su visualización. Voy a aislar esos parches que tomé de forma aleatoria para disminuirle, digamos, su, su resistencia, ¿no? Entonces aquí tengo esto. Entonces esto ocurrió, digamos, después de hacer acciones de restauración, disminuir la resistencia, aumentar la permeabilidad en un 40%, pues los cambios más evidentes se notan en estos enlaces en rojo, ¿no? Que son los corredores potenciales, que pues al hacer este cambio aumentaron mucho más su valor. Hay otros corredores donde a pesar de hacer esta disminución del 40%, pues no tiene un impacto realmente sobre la conectividad de la red de parches. Eh, y bueno, es otra forma de hacer una priorización espacial, pero de links o de enlaces.